Buenos días, continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Con este tercer vídeo de los finales de torre y peón contra torre vamos a cerrar un grupo. Como ya dijimos en los dos anteriores vídeos, esta parte inicial del capítulo de torre y peón contra torre es la más importante. Considero las posiciones las más importantes porque son las más frecuentes en toda la teoría de finales. Este último vídeo nos vamos a ocupar solamente de una posición, aunque vamos a hacer algunas consideraciones generales. Nos ocupamos solo de una posición porque es una posición que, bueno, requiere cierta atención. Es la posición con la torre en el lado largo, el rey que no ha podido colocarse delante del peón, pero sí está cerca, y el peón en la sexta fila, aunque vamos a hacer algunas consideraciones generales para este tipo de final con el peón en la séptima y en la quinta. Como habréis ido viendo en los anteriores, en todos los vídeos de esta serie, en todos los finales, en los de torre y peón contra torre, en los de alfil y dos peones, siempre tratamos de establecer reglas. Sería muy bonito que pudiéramos establecer una regla general, ¿no? Que dijera algo así tan maravilloso como si el peón ocupa una diagonal enfrente del rey, pues se gana, y si no, no, que sirviera para todos los finales. Pero esto no es así, es bastante complicado. Dependiendo de la pieza que esté en el final y del grado de peón y de la posición de los reyes, aparecen un montón de reglas. Y en esas reglas a veces establecemos excepciones. He repetido tantas veces que vamos a establecer una regla. Esta regla tiene una excepción. Otra que quisiera hacer una consideración general, filosófica, sobre este aspecto. Aquí, bueno, desde mi humilde posición de maestro de ajedrez, de profesor de ajedrez, pues quiero aportar mi granito de arena a un pensamiento filosófico o general, o a un aspecto de la sabiduría popular que es bastante erróneo. Seguro que todos habéis oído muchas veces la expresión, la excepción que confirma la regla. Esto, la verdad, es una expresión bastante disparatada y sin embargo se repite una y otra vez. La excepción de ningún modo puede confirmar la regla. En todo caso, la destruye. Si hablamos de que hay reglas y hay excepciones, lo que sucede es que hay diferentes situaciones en las cuales la regla no se cumple. Pero en las posiciones en que se cumple, la regla no tiene excepciones. Y las excepciones, en definitiva, son otras reglas. La expresión, la excepción que confirma la regla, en realidad viene de una mala traducción de una expresión latina, exceptio probat regulam, que se podría traducir directamente: la excepción prueba la regla, que se puede decir que es correcta, siempre y cuando el significado de prueba no es el que se le da habitualmente. La excepción lo que hace es poner a prueba la regla. Si la excepción es correcta, entonces la regla no lo es, o al menos no lo es hasta ese límite. Y si la excepción, al fin y al cabo, no destruye la regla, pues la ha puesto a prueba. Así que exceptio probat regulam es el pensamiento correcto, y la excepción que confirma la regla es un disparate. Bueno, me ha dado por comentarlo aquí porque como constantemente os estoy diciendo hay esta regla, hay esta excepción, pues me ha parecido interesante aclarar los conceptos. Las excepciones son nuevas reglas, lo que pasa que sobre situaciones más estrechas, simplemente. Y en esta posición pues nos vamos a encontrar bastante con esa situación. Ya decíamos, esta posición también está relacionada con la de Filidor y la de Lucena. Está un poco como entre medio entre las dos. Ya decíamos que cuando el peón pasa de la mitad del tablero, es decir, llega a la quinta fila, y el rey del bando débil no logra colocarse delante, lo único que puede salvar a el bando que no tiene peón de perder la partida es tener la torre en el lado largo, la defensa mediante jaques por el lado largo. Y la única forma de evitar estos jaques, lógicamente, es cubrirse con la torre.
también podría ser sacar el rey por el otro lado del peón, pero eso sería demasiado obvio. Y damos por supuesto que el rey no puede salir por el otro lado porque el rey está en el lado corto. Esta es la situación defensiva óptima que ya señalamos con el peón en séptima. El rey está en la segunda fila y a 2 columnas, o con una columna en medio del peón, y la torre está en el extremo del tablero para tener la efectividad lejana. Esta posición, realmente cuando hice el libro yo no era consciente de la importancia de esta posición. Después de que uno de mis alumnos perdiera en esta posición, bueno, me dio por hacer un estudio en las bases de datos y pude extraer varios cientos de posiciones con el peón de central y con el peón de alfil, que es donde la posición es interesante. Porque si el peón es de caballo, lógicamente no hay espacio por el lado corto. Entonces, con el peón de caballo no tiene sentido hablar del lado corto y lado largo porque el rey y la torre tienen que estar en el mismo lado, el largo. Por el corto no cabe ninguna pieza. Entonces, con el peón de alfil y central es cuando adquiere sentido la expresión lado corto y lado largo. Bueno, cuando tiene cierta aplicación práctica, podemos decir. Bueno, pues hice un estudio. Miré todas las posiciones que aparecían en las bases de datos. Supongo que eliminé algunas con algunos criterios, pero no desde luego lo de los rivales. Y al final fui analizando esas posiciones, las analicé casi todas, aunque realmente es un trabajo de chinos. Pero bueno, una vez que te entretienes y vas viendo que es muy divertido, las analicé casi todas. Y prácticamente en todas las posiciones, en un porcentaje altísimo, había errores de los que hacen cambiar la evaluación de la posición de ganada a tablas o de tablas a ganada. Incluso en las partidas de grandes maestros, por supuesto, había menos errores, pero había errores. Así que este final es muy frecuente que haya errores. Bueno, lo que os he dicho de que analicé nada más, esto igual casi no os lo creéis, pero lo que sí os creeréis, porque lo podéis comprobar fácilmente, es que el mismo Carlsen perdió esta posición. Y la perdió con el error típico de estas posiciones. Creo que era con el peón de alfil, pero el desarrollo es el mismo, con algunas diferencias que también vamos a señalar. Cuando lleguemos a ese error os lo volveré a recordar. Bueno, tenemos esta posición. Hemos dicho, la situación de las piezas negras es la idónea, y de hecho la posición es tablas. Les toca a las blancas. Vamos a ver cómo pueden intentar algo para ganar. La jugada más lógica, pues parece que es ofrecer cambio de la torre en la octava fila para poder ir progresando, pero vamos a considerar otra posibilidad, solo otra, porque es que realmente no hay muchas más, y las otras, las de mover la torre por la séptima, pues las vamos a considerar en algunas variantes. Pues la otra posibilidad sería mover el rey y dar jaque. En ese caso, bueno, pues resulta que el rey negro se mete y se va a poner delante del peón, Va a ser imposible evitar ahora que el rey se ponga delante del peón. Y si hacemos algo como jaque para luego amenazar, pues la torre negra está suficientemente bien colocada para defenderse bien mediante jaques laterales. Por supuesto, en este caso sería lo más fácil. Pero aunque no tuviera los jaques laterales, también se defendería mediante el jaque frontal. Así que esto, por más que momentáneamente nos haya podido parecer agonizante, no plantea ningún problema. Vamos a ofrecer inmediatamente el cambio de torre en la octava. O sea, torre de 8. ¿Qué deben hacer en este caso las negras? Está claro que no pueden cambiar torres porque el peón coronaría, así que es casi evidente pensar que deben dar jaque, y así es. Deben dar jaque. Y ahora, pues en realidad nos vamos a encontrar enseguida con que las blancas deben repetir la posición. Porque si avanzan el rey, entonces el rey negro sale a atacar el peón y se lo come, ¿verdad? No hay manera aquí de defender el peón. Si se defiende con torre de 6, torre de 7 jaque y nos comemos el peón. Y si el rey viene hacia atrás, pues sigue recibiendo jaques. Así que no hay ninguna eficacia en este procedimiento. Por lo tanto, vamos a volver a este momento. Las blancas, lo normal es que vuelvan con la torre y repitan la posición. En estos casos, esto ya es una recomendación general. Cuando tenemos un sistema, cuando lo estamos defendiendo, siempre es más incómodo. Siempre la defensa es muy incómoda, aunque sea segura.
De hecho, eso es lo que lleva a esas situaciones tan tontas de los jugadores que se están defendiendo en esta posición, en una posición cualquiera y ofrecen tablas. No, no debes ofrecer tablas cuando te estás defendiendo. Debes demostrar que sabes defenderte y esperar a que tu rival, que es el que tiene la ventaja, admita que la posición es tablas. Es cierto que a lo mejor te ofreces tablas 7 veces y le aburres y hasta se equivoca, pero no es un procedimiento recomendable. Lo correcto cuando estás inferior es no ofrecer tablas, sino demostrar que puedes defenderte. Y, por supuesto, mantenerse paciente y alerta. ¿Cuál es el consejo que os iba a dar en esos casos? Pues sencillamente, si ya tienes un método defensivo que ya has aplicado durante unas jugadas o durante unas horas, puedes seguir manteniéndolo. Mientras el rival no te demuestre que ese método defensivo no funciona, tú lo mantienes. Por lo tanto, ahora volvemos a la casilla donde ya estábamos. ¿Qué pueden hacer ahora las blancas? Bueno, podrían mover la torre por la séptima fila. Vamos a hacer. Primero vamos a mover la torre por la séptima fila y luego vamos a regresar también a esta posición. Por ejemplo, pues ponen la torre en C7 o en B7. Lo más sencillo para las negras entonces es esperar con el rey. En este caso, el rey, cuando el peón está en sexta, tiene la misma eficacia en la casilla G7 que en la casilla G6. Y el peón fuera de alfil en la casilla H7 que en la casilla H6. Así que ahí puede estar tranquilo. Porque si la torre rival se prepara a darle jaques laterales o mate, en el caso de que el peón fuera de alfil, siempre la torre defensora puede dar jaques primero, ¿verdad? O sea que no hay peligro. Bien, entonces, pues por ejemplo, aquí haríamos rey G6, digo por ejemplo porque hay otras jugadas posibles, él acabaría volviendo a esta casilla y volveríamos a estar aquí. Y ahora vamos a hacer ya por fin la jugada peligrosa para las negras, la jugada que le hizo Aronian a Carlsen y que hizo que Carlsen se equivocara. La jugada a la que debéis estar atentos, que es colocar la torre en D6, en la sexta fila al lado del peón. Esto puede parecer misterioso, pero en cuanto veamos las siguientes jugadas lo vamos a entender. En este momento solo hay una jugada que hace tablas. Por lo tanto, aquí hay que tener un cuidado máximo. Esta es otra posición que debéis visualizar claramente. Es más, os voy a quitar los colorcitos, vamos a poner la posición y también os recomiendo incluso que paréis el vídeo y miréis esta posición atentamente. Esta posición es muy peligrosa. Muchísimos jugadores se han equivocado aquí. Entre ellos Carlsen. Seguro que encontraría algún otro jugador muy fuerte, pero bueno, seguro que no encontraría otro que haya tenido tanto elo como Carlsen, ¿verdad? Bien, aquí la única jugada que mantiene la posición defensiva es el rey a G6. Esto es fácil de aceptar, puesto que hemos dicho que la torre en el rincón está en su posición ideal y que el rey, con el peón en sexta, tiene la misma eficacia que en G7 que en G6. De hecho, si estuviera en G6, la jugada correcta sería rey G7. Pero lo importante es ver por qué fallan otras jugadas. Y si tuvierais esta posición con blancas, lo recomendable es que en algún momento lleguéis a esta posición, y de hecho lo recomendable es que no lo hagáis a la primera, sino primero quemaréis un poco a vuestro rival. Esto no está feo, así como lo que he dicho antes de ofrecer tablas cuando está inferior, se puede considerar una forma de proceder relativamente incorrecta, tampoco terriblemente incorrecta, pero relativamente incorrecta, dar vueltas para intentar acabar con la resistencia del rival y no ir directamente al objetivo es algo absolutamente correcto. Entra dentro de las ideas deportivas más elementales. Bien, vamos a ver ya de una vez los posibles errores de las negras y sobre todo el error más obvio, que es el que suele cometer. Pero bueno, los otros pasa lo mismo, ¿eh? Bien, las negras aquí la tentación es dar jaque. De hecho, Carlsen dio jaque y sin esperar la respuesta de su rival abandonó, creo, ¿eh? Parece que eso es lo que dicen las crónicas, yo no estaba delante. Esta jugada ya es perdedora, porque ahora las blancas van con su rey a la octava. Una vez que tiene el rey a la octava, amenazan avanzar con el peón. Y luego apartar el rey, o si les dan jaque, cubrirse con la torre, y finalmente coronar el peón. Claro, ¿qué pueden hacer aquí las negras? Hay dos jugadas que pueden parecer lógicas, aunque rápidamente vemos fallo. La más fácil de refutar sería el rey aquí. Esta es la jugada que antes hacía tablas inmediatamente con la torre en D8. Y por supuesto hace tablas con la torre en cualquier sitio que no sea la sexta fila.
Pero aquí no. Precisamente este es el objetivo de poner la torre en la sexta fila, eliminar esta defensa. Porque ahora el peón avanza con jaque y el rey no puede mantenerse atacando al peón. Con lo cual, a continuación, las blancas van a seguir progresando. En el caso de que el rey le cierre la salida al rey por la derecha, lo harán pues preparando el jaque lateral, ¿no? Pero bueno, estas son variantes similares a las que vamos a ver, así que vamos a verlo aquí. Bien, la otra jugada posible en esta posición, aparte de rey G6, sería volver a dar jaque, claro. Y claro, la jugada tiene que ser cubrirse, porque si no estaríamos regresando a la posición anterior. Claro, efectivamente, ahora nos cubrimos. Nos cubrimos. ¿Y qué hacen ahora las negras? Porque si cambian torres, el peón corona inmediatamente, ¿no? Pues lo que harán, lógicamente, pues será sacar la torre, pues por ejemplo, aquí. Entonces el peón avanzará. Ahora, por ejemplo, el rey ataca al peón. Hay que dar el jaque, que ya dijimos antes. Y ahora pues el rey parece que lo mejor es que vuelva aquí para impedir que el rey salga por aquí, ¿no? Y entonces ahora la torre blanca se preparará a dar un jaque que permitirá al rey salir. Y cuando el rey salga por ese lado, el peón coronará. Bueno, ahora podemos dar jaques, ¿no? Pero ahora el rey sale, un nuevo jaque, el rey sale, un nuevo jaque, y la torre se cubre. Y ahora el peón corona inevitablemente. Así que mucho cuidado. El procedimiento con más posibilidades de éxito es meter al rey en la octava, pero para meterlo necesitan tener la torre en la sexta fila para evitar la reacción del rey que se comería el peón. Volvemos a este momento crucial. Mucho cuidado con la jugada de la torre al lado del peón en la sexta fila. Torre de 6 si el peón es el de E, torre E6 si el peón es el de F. Este es un solo final el que hemos visto en este vídeo, pero como veis, realmente peligroso. Todavía nos queda ver una variante, que es si en este momento las negras piensan, se dan cuenta que no deben dar jaque y no se les ocurre que la pérdida de tiempo tiene que ser con el rey, intentan hacerla con la torre. Si la torre se va por la primera fila, la jugada rey 8 sigue siendo eficaz. Y si la torre abandona la casilla del rincón, entonces resulta que la torre blanca toma la columna del rincón. Y a partir de aquí, la torre negra pierde la efectividad lejana. Hay que tener en cuenta que si el peón fuera de alfil, esto no sería así, porque incluso desde la columna B habría 3 columnas de separación y por lo tanto la torre negra seguiría teniendo la efectividad lejana, que ejecutaría en cuanto las blancas prepararan la maniobra ganadora, que sería preparar el jaque lateral en la casilla G1 o G2, ¿no? Por lo tanto, con el peón de alfil hay alguna posibilidad defensiva más. Sin embargo, algunos de los errores que se cometen con el peón central también se cometen con el de alfil y también tienen el mismo resultado. Vamos a analizar ahora lo que pasa en la siguiente posición, que realmente vendría de aquí. Vamos a ver lo que pasa cuando la torre ha perdido la efectividad lejana. En el caso de que la torre pierda la efectividad lejana, el peón, la posición, acabará en la posición de Lucena. Si el peón es de alfil, perder la efectividad lejana consistiría, es casi imposible, ¿no? Porque siempre tendrías o una columna u otra. Consistiría en estar en la columna de alfil. Tendría que ser probablemente por un error o por una situación inicial muy extraordinaria. Pero si el peón es central, perder la efectividad lejana significa sencillamente perder la columna del extremo. Entonces, las negras, en ese caso, perderán. Todavía el procedimiento para ganar pues, requiere cierta sutileza. En primer lugar, hay que dar jaque con el rey. Luego veremos por qué no sirve ir inmediatamente a dar jaque con la torre, la primera fila, que parecería lógico que debería funcionar. Damos jaque con el rey. Entonces, claro, el rey de las blancas, pues lógicamente se acercará al peón.
¿Por qué no se acerca el peón por la primera fila? Pues porque entonces sigue rey a d7 y las negras están en una posición de zozobra. Cualquier jugada que hagan les perjudica. La torre no puede mover. Si sale de la primera fila, la torre blanca daría jaque. Si el rey se aleja, entonces la torre blanca, bueno, si el rey se aleja, vamos a llegar a la misma posición que vamos a llegar con la jugada rey f6. Esta es una posición realmente difícil, porque de hecho se ha producido en varias partidas históricas y también se han cometido muchos errores, porque en la primera parte del procedimiento por parte de las blancas consiste, a pesar de que la torre ha perdido la efectividad lejana, hay que ceder a las negras el movimiento todavía. Entonces la primera parte, las tres primeras jugadas consisten en ceder el turno de juego a las negras. Por eso damos al jaque aquí y da igual que el rey venga aquí que a f8, después de rey e7 vamos a llegar a la misma situación. Ahora las blancas juegan aquí y las negras no tienen más jugada útil que llevar el rey a la casilla g7 y seguir esperando, porque no pueden sacar la torre de la primera fila. Y entonces las blancas juegan su rey aquí. Ahora las negras tienen que mover. Y tienen dos posibilidades. La más lógica, en vista de todos los finales que hemos visto anteriormente y de todos los análisis, sería mover el rey a g6, que es una posición perfectamente eficaz en casi todos los casos, pero justo si se ha perdido la efectividad lejana, no. La otra posibilidad pues sería mover la torre por la columna B. En este caso, moverla por la primera fila le impediría estar preparado para dar jaques. Por ejemplo, lo movemos aquí, entonces la torre blanca se prepararía para dar este jaque y la torre negra no puede hacer lo propio. Y tampoco es muy eficaz ponerlo en la casilla C8 porque al primer jaque el rey se le echaría encima. Así que parece que la jugada podría ser, en este caso, la única que resiste un poco, torre B1. Pero entonces inmediatamente las blancas se hacen con la octava fila. Primero le han quitado la columna A y ahora la octava fila. Con la torre en la octava fila, el peón tiene un apoyo para avanzar. Vamos a ver ahora que al no estar la torre suficientemente lejos, no hay efectividad lejana y los jaques no funcionan. Jaque, aquí, jaque, aquí. El peón está amenazando avanzar y si acercamos el rey, la torre le daría jaque y después el peón avanzaría, y si damos otro jaque, incluso la situación es más sencilla porque el rey ataca la torre y si nos ponemos delante del peón, el rey vuelve a atacar la torre. Ahora es muy sencillo, si la torre se aparta, el peón avanza, ya no hay manera de evitar que vaya a octava. ¿Veis? Esta es la enorme ventaja de tener la torre en la octava. Vamos a volver un poquito hacia atrás. Hasta este momento. Entonces la jugada defensiva más resistente, con diferencia, es mover el rey a g6. De momento la torre está impidiendo que la torre del bando fuerte tome la octava, que el rey tome la octava, y el rey está impidiendo que el rey salga por la derecha. Pero en este momento la torre blanca se prepara a dar un jaque lateral que permitiría a su rey apartarse por la derecha y preparar el avance definitivo del peón, y obliga a las negras a empezar la serie de jaques que al no estar suficientemente lejos la torre no funcionan. Ahora tanto la jugada rey de 8 como la jugada rey de 6 ganan. Pero bueno, vamos a ver la victoria a través de rey de 8. Sigue torre b8 jaque. Si no, el peón avanzaría, rey c7. Y ahora, por ejemplo, claro, ya no se puede dar más jaque. Si la torre se sitúa delante del peón, el rey atacaría la torre y después el peón avanzaría. Todavía queda la opción de alejar la torre. En este caso está la casilla b2 para luego dar jaques. Pero justo en este momento la torre blanca se sitúa detrás del peón y el peón está preparado para avanzar los dos siguientes pasos hasta coronar.
Y aquí es donde vemos la gran diferencia y la necesidad de haber perdido un tiempo para que el rey, en vez de estar en la casilla G7, esté en la casilla G6. Porque si estuviera en la casilla G7, ahora jugaría rey F8. Y a E7 se colocaría delante del peón. Y al estar en la casilla G6 no puede impedir el avance. Esto marca una diferencia crucial y es lo que hace que en la posición inicial, que vamos a colocar ahora, si lo hubiéramos explicado desde el principio, pues realmente hubiera costado de entender. Eso es lo que hace que en la posición inicial coger la torre para dar jaque lateralmente y luego avanzar el peón no funcione, porque la torre negra no tiene una efectividad lejana absoluta, podemos decir, pero tiene la suficiente para empujar al rey blanco lejos del peón, luego venir aquí y ahora estar amenazando acercar el peón. Y si el rey se acerca al peón, le vuelve a dar jaque, ¿no? Así que, bueno, en este caso ya se comería el peón. Entonces rey aquí, la torre se alejaría. Y, bueno, pues las blancas tienen aquí las opciones naturales. Dar jaque permitiría al rey acercarse al peón. Ponerse detrás del peón permitiría al rey también acercarse al peón y ponerse delante. Y por último, cortar el rey, que puede parecer la más lógica, cortar el rey. Entonces, realmente la torre tiene una efectividad lejana que le va a permitir tomar otra efectividad lejana. Es curioso. Empieza a dar jaques desde lejos. Jaque. Jaque. Claro, el rey tiene que defender el peón. Bueno, pues jaque. 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 Y finalmente el rey dice, bueno, pues tendré que ponerme delante, ¿no? Y ese es el momento en que la torre, plaf, recupera la efectividad lejana. Gracias a que el peón todavía estaba un poquito más atrás. No estaba en la séptima fila. Porque si llega a estar en la séptima fila, ahora con el jaque de la torre blanca se ganaría. Bien, solo un final, como hemos dicho, solo un final. El peón central en sexta. Muy complicado, que lleva muchos errores. Este es un vídeo complicado, podemos decir. Tiene cierta importancia, puesto que hemos visto que mucha gente se ha equivocado en esta posición, pero no tanta como los dos anteriores, que marcan la mayoría de posiciones del final de torre y peón contra torre. Después de estos pasaremos a las posiciones donde el rey del bando débil está cortado del peón, que también son muy interesantes. Bueno, pues espero que nos veamos en los próximos vídeos. Hasta pronto.